El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad, el programa del doctor Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, amigos. Pues vamos, el día de hoy queremos, sobre todo, pues todo esto que se refiere a la Cuaresma, al tiempo litúrgico que estamos viviendo. Nos gustaría que el doctor nos hablara de la Pasión de Cristo, enalteciendo desde luego estos escritos de Luisa de las 24 horas de la Pasión, en donde no solamente observamos lo que le pasa exteriormente a Jesús, sino lo que le pasa interiormente a Jesús. Queríamos hacer algo que fuera como poquito a poquito. Sin embargo, como hemos tenido muchos temas, pues el doctor decidió, y se me hace buenísima su idea, que hiciéramos 2 programas de la Pasión de Cristo, uno viendo desde el punto de vista externo. El significado y la reflexión sobre la Pasión de Cristo, y otro sobre lo que significa el sufrimiento interno de Cristo. La pasión interior de Cristo, así es. Así es. Entonces, pues el día de hoy trataríamos la pasión desde el punto de vista exterior. Sí, yo creo que es la primera, es la que se ve, es la que conocemos todos. Pero sí, valdría la pena hacer un pequeño preámbulo para entender por qué pasión externa y pasión interna. O sea, la venida de Jesús a este mundo en forma sufriente, o sea, esta que conocemos, no es debida al pecado del hombre. O sea, que es algo que se ha manejado en algunas ocasiones, que el Verbo tuvo que encarnarse para venir a redimir al hombre. No, el Verbo en la finalidad de la creación era que el Verbo viniera a este mundo para reinar. Esa era la finalidad. En el momento que el hombre es creado para eso, para que Dios pudiera reinar en él y establecer el reino de Cristo en la tierra. Pero el hombre se sale. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, de acuerdo, desobedece, peca, como queramos llamarlo. ¿Qué es lo que sucede? Primero, le quita a Dios el amor que debería de haberle dado. O sea, porque ahora el hombre, aquel ser, se dedica a la parte terrestre, no a la parte divina. Segundo, aquel salirse implica una culpa, y toda culpa merece una pena. O sea, en la primera parte estamos defraudando el amor a Dios. En la segunda parte estamos adquiriendo una culpa, una pena que debemos por el pecado. Y la tercera, el hombre pierde todos los dones y todas las cosas que Dios le había dado, y el hombre se vuelve del hombre fuerte, del hombre dominador de sí mismo, se vuelve el hombre débil, el hombre incapaz de dominarse a sí mismo. Bueno, por lo tanto, había dos cosas que Dios necesitaba hacer con el hombre si es que quería seguir con su plan. O sea, ese plan que había trazado de su reino en la tierra, ahora tenía que llevar al hombre y rehacer 2 cosas. Primero, necesitaba salvarlo, porque el hombre estaba perdido, el hombre había perdido la gracia, el hombre había perdido su unidad con Dios, y el hombre ya era incapaz de poder llegar a convivir y a vivir en Dios. Esa era la primera parte, que eso es a lo que hemos llamado salvación. Y segundo, tenía que restituir al hombre y tenía que restituirle a Dios lo que Dios había dejado de recibir. ¿Cómo restituye a Dios? Dándole el amor que los hombres no le habían dado en totalidad en su vida, y Jesús tiene que pagar en amor por todos ellos. ¿Pero qué quiere decir pagar? ¿Nada más decir yo te amo? No. Lo que el hombre hizo en el momento del pecado original es la vida del amor divino que tenía que darle a Dios, le da muerte.
Ya no hay esa vida de amor y le da vida al amor humano, o sea, a la voluntad humana. Entonces, ¿qué está pasando? Está habiendo una muerte de una vida divina en el hombre, no en ella, sino en el hombre, y le está surgiendo una vida de voluntad humana. ¿Qué tiene que hacer Jesús para revertir esto? Tiene que tomar aquella muerte de vida divina y tiene que rehacerla, tiene que volverla a poner en orden, pero para eso necesita darle muerte a la vida humana. ¿De acuerdo? Porque esa es mi duda. Mi duda es por qué tiene que ser físicamente su sufrimiento. Entiendo por qué internamente, espiritualmente, lo comprendo. Porque el pecado original tiene una parte, o sea, mayoritariamente espiritual. Es interna, ¿Sí? Es espiritual. Entonces no entiendo por qué tiene que ser físicamente. Ahorita vamos, Okay. todavía no acabamos. O sea, entonces Jesús tiene que primero salvar al hombre. ¿Qué necesita hacer? Tomar las culpas, tomar todo y pedirle al Padre el perdón. Y segundo, restituir al hombre. ¿Y cómo puede pedir perdón si no ha restituido todo lo que el hombre le debía a Dios y todo lo que el hombre debería de haber hecho y debería de tener en su interior como un ajuar espiritual para poder recibir nuevamente la gracia? Entonces tenía que hacer dos cosas: pagar el amor, aquella defraudación que hizo el hombre del amor de Dios, y pagar la pena. Pero la debilidad en el hombre, ¿esa cómo la podría pagar? Esa debilidad, ese caer en todo lo que somos, en esta concupiscencia que tenemos. Tenía que sufrir las penas de todo esto, y eso Dios no se lo podía dar. Dios no le podía dar el odio, porque en Dios no hay odio. Dios no le podía dar la injusticia. O la malicia. La malicia, la venganza, la fiereza del hombre. Y por eso Jesús tiene que dejarle al hombre todo aquello que tenía que tomar sobre de él, pero que Dios no se lo puede dar. Entonces, todo lo primero, las dos anteriores, esa es la divinidad infringiéndole a Jesús todo aquello. Y la segunda es el hombre infringiéndole a Jesús lo que la divinidad no le podía dar. Lo que nosotros vimos, lo que nosotros vemos a través de la vida de Jesús es la parte final. Y a eso es a lo que le hemos llamado la pasión de Jesús. La pasión de Jesús, en donde Él se sujeta a los sufrimientos que le da el hombre con todos sus vicios y toda su, ¿cómo diríamos?, su maldad. Sí, toda su maldad, toda su caída. Entonces, eso es lo que está plasmado en la pasión externa de Jesús. Ahora, ¿qué significado tiene? Que ese es como el punto principal. Yo creo que cada sufrimiento físico tuvo un significado o una razón de ser. Una razón de ser. O sea, lo podemos tratar así muy, muy por encima para no entrar en muchos detalles. Pero, por ejemplo, ¿qué sufrimientos vimos en Jesús? Primero, ¿cuál es el primer sufrimiento que recibe Jesús? Pues yo veo la traición de Judas. La traición de Judas. El huerto de los olivos. Primero el huerto. Sí, nada más que en el huerto se junta todo, ¿no? Se junta lo físico y lo interno y lo externo. Así es, y ahí lo sufre de una manera increíble en ese momento, ¿no? De hecho, las horas de la pasión, de la parte más agónica, por así decirlo, es ahí. Es ahí. Así es. Más dolorosa. Y si, bueno, no tiene mucho sentido tratarlo ahorita, pero ahí tiene que tener sobre de él también, tiene que sufrir en él lo que el hombre le había hecho a la divinidad, pero lo que la divinidad sentía. Lo que la divinidad sentía. Nosotros estamos acostumbrados a decir que Dios no es capaz de dolor. Y efectivamente Dios no puede sentir dolor, pero
Santo Tomás de Aquino nos define la palabra sufrimiento desde un punto de vista espiritual, que nos dice que sufrimiento es un movimiento de la voluntad. Cuando la voluntad quiere algo que no es o no quiere algo que es. Cuando la voluntad divina no quiere que el hombre se salga, pero el hombre se salió. La voluntad divina no quiere ver al hombre caído, pero el hombre se cayó. Por lo tanto, la divinidad quiere al hombre elevado a su altura, Sí, para pero convivir con él. no lo ve abajo. Por lo tanto, desde este punto de vista de Santo Tomás de Aquino, ¿Dios sufre? Sí. Y es un sufrimiento de toda la historia de la humanidad, que se acumula en aquel momento y Él lo tiene que pasar. O sea que no es solo lo nuestro, sino también la parte divina. ¿De acuerdo? Sí, o sea, como que tiene un doble juego este momento. Todos lo tienen, porque no puedes separar lo espiritual de lo físico. De lo físico, Está unido. pero son dos cosas que van unidas, pero que no es lo mismo, tiene un significado diferente. Entonces, la pasión externa de Jesús empieza con la traición de Judas. En ese momento, o sea, llega Judas, lo traiciona con un beso. Un beso. ¿Y qué es lo que está sufriendo Jesús en ese momento? ¿Qué está reparando? Es la traición, porque el pecado original fue una traición. Las traiciones que ha habido a través de toda la historia, empezando con el pecado original. Cuando el hombre le falla a Dios y lo traiciona por otro amor diferente. Y todo el sufrimiento interior de Jesús, que ahí no se ve, simplemente las palabras aquellas, Judas, con un beso entregas a tu maestro. O sea, con esas palabras entendemos el dolor interior de Jesús. ¿Sí? Un poco antes de esto, ¿qué hubo? Bueno, hubo el momento de la última cena, y hubo el momento de la oración de Jesús al Padre, y hubo el momento en que Judas, en la cena tal cual, manifestó ya esa traición de manera abierta. Y comulgó a Jesús. Ah, ok. Comulgó a Jesús. Y esto de comulgar a Jesús es un sacrilegio. Porque ya estaba en pecado él. Y estaba Satanás dentro de él. O sea, Jesús dice que ya Satanás había tomado posesión de él. Pero dice, cuando toma el bocado, y entonces ya ahí entra Satanás a él completamente. No. O sea, ya es Satanás y está cometiendo un sacrilegio. Al momento de comulgarlo. Al momento de comulgar. A Jesús. Y esta es una de las razones por las que Jesús se tiene que comulgar a sí mismo. Para que Judas pudiera recibirlo, Jesús tiene que recibir de Judas el amor, todo lo que debería de haberle dado Jesús, pero lo ha dado por él mismo. ¿Sí? Sí, impresionante. Entonces tiene que sufrir la muerte que está sufriendo él y lo tremendo que debe ser la divinidad entrando en posesión de alguien que está totalmente poseído por Satanás. No, está fuertísimo. O sea, ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Entonces la Eucaristía tiene esta parte que no vemos. O sea, Jesús está comulgando a sí mismo, los apóstoles están comulgando ahí a Jesús, y también Judas está comulgando a Jesús, pero en un estado grave, espiritual. Así es. Entonces Jesús tiene que sufrir aquello, ¿sí? Que esos son los primeros sufrimientos de Jesús, y van combinados. La traición, que es externa e interna, ¿sí? La pasión en el huerto, que es también externa e interna, pero la mayor parte es interna. La manifestación externa es la que se ve. Es como una consecuencia de la interna. Así es. No es que esté infringida, o sea, que se la estén imponiendo a él. No, sino lo está manifestando lo que está sintiendo en su interior. Pero ya una vez que pasó aquello, ¿cuál es el primer sufrimiento? Que lo esposan, ¿no? La esposa, no había esposas. No, que lo ponen, ¿no? Así es. Que lo amarran. Las cuerdas, lo las cadenas. O sea, aquel vivir atado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Nada más va atado? Está reparando por la atadura de nosotros al pecado. Impresionante. Está ofreciéndonos sus cadenas, el sufrimiento de sus cadenas, el haber permanecido atado toda la pasión.
porque esa fue el único sufrimiento que no le quitaron nunca. Estuvo atado totalmente, hasta que lo clavan. Así que las ataduras son de toda la pasión. Y eso es para reparar por esta atadura que tenemos nosotros hacia la parte de la concupiscencia, hacia la parte del pecado, y nos está ofreciendo sus cadenas, sus ataduras, para liberarnos de las nuestras, si es que nosotros las aceptamos. Entonces es como la parte externa. Después, ¿qué más sufre? Bueno, de ahí lo llevan ya atado y todo, y lo tiran, de tanto jalarlo, lo tiran al torrente de Cedrón, que ese riachuelo de aguas negras, ajá, en donde Jesús, bueno, porque ahí lo golpean, ya lo van golpeando, le van arrancando el pelo, le van uh-huh, lastimando, y lo tiran, con el golpe los golpes lo tiran al torrente de Cedrón, y él pasa. Lo que cuenta Luisa es que él pasa por el torrente de Cedrón y que es un lugar lleno de heces fecales y que se las come y que no puede hacer nada y además está todo golpeado. Uh-huh. O sea, sí, se sigue golpeando, sigue así recibiendo los golpes. Y esa es la parte externa, sí, pero está representando nuestro interior. Está reparando por la podredumbre que tenemos dentro, está reparando toda esa... pues no sé cómo decirles, esa podredumbre que existe en el hombre, en donde Dios ya prácticamente no está, ¿sí? Entonces permite aquello para reparar ante el Padre y decirle, Padre, así como estoy, acepta esto como un sufrimiento para reparar por toda la familia humana que está convertida en esto, en un torrente Cedrón. Lo presentan ante Caifás, ¿sí? O sea, sí, todo este juego. Que ahí lo siguen golpeando, pegando, todo, ¿no? Pero sobre todo empieza a sufrir la calumnia. Empieza a sufrir las calumnias porque se presentan testigos falsos y se presenta la maldad del hombre, la ferocidad del hombre, en donde el fingimiento de los sacerdotes, que lo único que buscan es matarlo, no importa cómo. Y esto Jesús está reparando en ese momento por todos los fingimientos que tenemos, por los fingimientos que se dan a través de la injusticia de las autoridades. De las autoridades, la injusticia de las autoridades incluso eclesiásticas, en fin. Ahí está tomando todo aquello y lo está sufriendo externamente. O sea, permite que el hombre se lo dé, porque es algo que Dios no le podía dar. Dios no le hubiera podido dar un torrente Cedrón en el interior. Híjole, Dios no le hubiera podido dar la injusticia, la calumnia, la vileza de estas personas, como lo tratan. Sabemos lo que pasa hasta que llega con Poncio Pilatos. Bueno, primero va con Herodes. ¿Qué hace Herodes? Se burla de él, la burla de él, pareces loco, ¿sí? O sea, y sobre todo quiere recibir beneficios, quiere un espectáculo. Un espectáculo. Quiere un espectáculo para divertirse y para saber quién es Jesús. Eso es humillante totalmente para él. Y ahí está reparando pues todo lo que nosotros hacemos. Siempre le estamos pidiendo milagros. Siempre le estamos pidiendo favores, concesiones. Uh-huh. Y para decirle, para creer en ti. Y si no nos lo da, casi siempre nuestra fe disminuye. O sea, como que decimos, no, es que Dios no me escucha. ¿Sí? En fin. Llega con Pilatos, ahí con Herodes. O sea, lo visten de loco. Lo tratan de loco. Así es. Y lo regresan y lo mandan con Pilatos. ¿Qué hace Pilatos? Yo creo que la actitud de Pilatos es como una actitud más pensada. Sí, tiene una más pensada y como más... ya había tenido la advertencia de la mujer, del sueño de la mujer, en donde vi que por este justo... Que no te metas con este justo, he sufrido mucho a causa de él esta noche. Pienso que Pilato se va contento. Primero porque él tiene una autoridad que está sobre la de los judíos,
Los judíos están dominados por los romanos, el pueblo está enardecido, Pilato es un hombre conocedor de la ley, ha sido puesto por el César, su situación ahí es precaria, es difícil, entonces tratar al pueblo judío en estas circunstancias era difícil, entonces él tenía que, como un buen político, tiene que ver qué va a hacer, ¿no? Cómo va a manejar las cosas. Tiene que ver sus conveniencias. Claro, su conveniencia para que no lo quiten del puesto. Así es. Ahí estaba viendo por él. Su conciencia le decía que era inocente. Su conciencia le decía que todos los que lo acusaban era una punta de... Eran calumnias. Eran calumnias y estaba armado para asesinarlo. Y él tenía el poder para decir no, lo perdono. Sin embargo, el ver por sí mismo esa parte de conveniencia lo lleva primero a decir, bueno, vamos a maltratarlo un poco. Para que ya desistan. Para que ellos se compadezcan de él. Una acción buena, entre comillas, ¿sí? Buena, entre comillas. Sí, con una finalidad buena que era salvarle la vida, pero con un método, un camino pésimo, ¿no? Azótenlo. Lo azotan. ¿Por qué recibe Jesús los azotes? O sea, ¿cuál es el punto de los azotes? Toda criatura que peca, toda criatura que nos separamos de él por el pecado o incluso ya en la condenación, es un arrancarle de él miembros de él. Somos miembros de su cuerpo místico. Por lo tanto, está perdiendo miembros cada vez que nosotros pecamos. Bueno, cada vez que alguien se condena, pierde un miembro. Cada vez que alguien peca es una llaga que le sale, que podría curar o podría empeorar, dependiendo de la persona. ¿Cómo lo manifiesta al exterior? Permitiendo que le sean arrancadas las carnes por medio del látigo. Cada latigazo, o sea, le arrancaba pedazos de su carne, le abría llagas profundas y en ese momento está reparando al Padre por todo lo que nosotros nos separamos de Él. Y está poniendo todos los remedios para decir, hijo, ven e injértate nuevamente en mí. Ponte aquí en mis llagas. Eso es lo que representan las llagas de Jesús. Más la corona de espinas. Es que la corona viene posterior, Sí. O sea, lo acaban de azotar y ahora como él se proclama como rey, o sea, el rey de los judíos, en ese momento lo coronan como burla. Y le ponen la corona de espinas. O sea, ¿y para qué es? ¿Qué significa una espina? ¿Qué está reparando? Está reparando por cada pensamiento malo de la criatura. Esa es la parte externa, lo que estamos viendo. O sea, ¿cuántas espinas le pudieron haber clavado? No sé, o sea... No, porque la corona, recuérdese que se la quitaron 3 veces y se la pusieron 3 veces. Por eso, pero ¿cuántas veces cuántas espinas habrá? ¿500? ¿1000? No, unos 500. Ponle 1000, para que no haya... Para que ni usted ni yo. Pero, ¿y eso será suficiente? No, pues no. Bueno, del hombre Dios sí. Viniendo del hombre Dios sí. Viniendo de uno, pues qué. Perdón, pero viniendo del hombre Dios no. ¿Por qué? Porque Dios es infinita justicia. Eso es algo que se nos olvida. Y le aplicamos a los sufrimientos de Jesús, incluso a los exteriores, les aplicamos el valor del sufrimiento exterior y lo que nosotros vemos y que nos compadecemos. Pero eso no salva la justicia de Dios. No satisface la justicia de Dios. ¿Cuántos pensamientos alejados de Dios habrá en la familia humana? Infinitos. No. Infinitos. Usted me está hablando infinito. ¿Sí? Infinito. ¿Cuántas veces nos habremos separado del cuerpo de Jesús? Infinitos. Infinitos. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo es una representación de lo que está pasando en el interior. Lo único que no es una representación es lo que dijimos, el odio y todo, porque eso es algo que debe ser aplicado por el hombre. Pero todo lo demás es aplicado por el hombre, por la divinidad. Por eso es que la corona de espinas interior le dura toda la vida. Y si leemos la novena de Navidad, vemos que desde el momento mismo de encarnarse,
se encarna con nuestras culpas, nuestras penas, y dice, ven y ve mi humanidad coronada de espinas, en fin, son espinas que la divinidad le está infringiendo. Sí. Son latigazos de fuego que la divinidad le está dando. O sea, es esa parte. Por lo tanto, seguimos acá en esto, lo coronan de espinas, y luego le vendan los ojos y le empiezan a golpear. Y le empiezan a golpear y le empiezan a honrar como rey de los judíos. O sea, ¿qué están haciendo? Una burla tremenda. Es lo que más hay, yo creo, la burla. Entonces, pero tiene un significado. La burla, además, sin ningún sentido de compasión. Así o sea, es. La burla sañosa, desconsiderada, no sé, todo. Ferocidad. Una gran ferocidad de maldad. Y no podemos decir ferocidad animal porque sería un insulto para los animales, ¿no? Sí. Es una ferocidad, sí, o sea, es una ferocidad satánica. Es Satanás infringiendo, poniendo todo esto en los soldados para hacerlo sufrir, hacerlo masacrarlo totalmente. Posterior a esto, lo presentan ante el pueblo. O sea, antes de eso, se rifa en su vestidura. Jesús llevaba una túnica que era lo único que él tenía como un hábito, un recuerdo de que se le había hecho María. Y era una tela muy preciosa que le habían regalado para él. De una sola pieza, decía, estaba tejida en una sola pieza. O sea, yo creo que ¿cómo se llama? El estambre o el tejido que tenía, porque yo creo que era tejida, doctor, el tejido era de un solo hilo, o sea, hasta el final, de una sola pieza, no tuvo añadidura. Unión. Y entonces tiene que sufrir el que se jueguen, el que se rifen su ropa. O sea, eso está reparando por el vestido que se quitó el hombre, que era el vestido de la gracia. Y está reparando por aquello. Y la pena que sentía, el dolor que sentía por estar viendo que su ropa, la única que era de María, que le había dado María, que le había hecho María, y se la está totalmente jugando entre personas no dignas de él. Posteriormente. Por eso, posteriormente es la condena y la posposición. Que eso es bien importante. O sea, viene Barrabás, o sea, Pilatos todavía se estremece al verlo y propone que liberen o a un asesino o a Jesús. Ay, eso, qué sufrimiento de Jesús. Y ahí todo el pueblo escoge al asesino. Y esto es Jesús está sufriendo las posposiciones que hacemos nosotros. Que siempre estamos como que intercambiando las cosas, ¿no? Y lo estamos posponiendo, ¿no? Decimos, ya mañana lo voy a hacer, o mañana ya me confieso, o mañana ya me voy a portar bien, ya no voy a robar, ya no. Por eso, pero eso es en el pecado así grande visto. Pero en las cosas cotidianas, ¿cuántos minutos, cuántas horas te pasas enfrente de una pantalla? Puede ser de cine, de televisión o de computadora. No, pues muchísimas. Muchísimas. ¿Viendo qué? Tonterías. No, un momento, no son tonterías. Bueno, yo lo que veo mi trabajo, gran parte de eso. En la computadora sí, tu trabajo. Pero en el Facebook, pues no es mucho de trabajo. No ves eso. Sí. ¿Y en la televisión? No, en la televisión, que no la veo, dicho sea de paso, pero antes, pues veía mucha televisión, veía muchos programas de tele, muchas películas. ¿Y qué es lo que ves? ¿Con qué te diviertes? Pues... ¿Con la pasión de Jesús? Pues sí, ¿Te estás divirtiendo con la pasión de Jesús? Claro, tienes razón. Cuando ves violencia, cuando ves sexo, cuando ves traición, cuando ves miedo, todo eso son sufrimientos que Jesús está recibiendo en su interior y con eso te estás divirtiendo. Y dices, híjole, qué bueno estuvo el programa. ¿Sí? Te quedaste con interesantísimo. ¿Le fallará o no le fallará? ¿Lo traicionarán o no lo traicionarán? ¿Sí? Sí, hasta las novelas, ¿no? Tantas novelas que vimos. La pasión de Jesús. Claro. La violencia. Un hombre, mataron a tantos. No, es terrible. Lo que hay en la televisión es terrible. Así es. Nos estamos divirtiendo con la pasión de Jesús. No digo que no haya cosas buenas, también las hay.
Pero este programa es algo bueno. La mayoría son cosas nocivas, ¿no? Lo exponen, lo posponen a Barrabás, lo posponemos a Barrabás, y luego el grito de ¿qué hago con este? Ahora, ¿qué gritamos? No digo qué gritan o qué gritaron, digo ¿qué gritamos? Crucifícalo. Crucifícalo, porque si no lo crucifican no me salvo. Ojo con eso. Tiene que sufrir la condena por parte de todos nosotros. Algunas condenas son con mucho amor, con mucha entrega a Él, decir, Señor, es que si no te crucifican no me salvo. Sí. ¿Se entiende eso? Claro. Pero la gran mayoría son crucifícalo porque nos estorba. Sí, me estorba la cruz, que es lo que sale en las caricaturas ahora cuando vas a la Semana Santa, ¿no? Jesús cargando la cruz y todo el mundo yéndose a divertir. ¿No? Crucifícalo. Bueno, crucifícalo. Crucifícalo. Entonces viene aquello, luego pues ya sabemos, lo bajan a empujones, a patadas, a golpes, lo escupen, lo golpean, le tiran piedras, en fin, y le ponen la cruz encima. Y una cruz en que a mí en lo personal, cuando se lee en las horas de la pasión, que Jesús cuando llega a la cruz la abraza y le dice, cruz adorada, tanto tiempo hace que estoy anhelando por ti, porque en ti tengo a todos mis hijos, en ti pongo, en cada parte de ti estoy poniendo a mis hijos. A ti te los encargo, tú los llevarás a mí y tú serás su gloria y su santificación. Perdón, pero esas palabras hay que tomarlas con mucha calma porque ahí estamos nosotros. Es un Jesús que tiene una ansia de morir crucificado porque sabe el valor del sufrimiento y sabe que aquello es lo que nos va a redimir y lo que va a hacer posible que al final de nuestra vida lleguemos a Él. Toma la cruz, una cruz pesadísima, no por el madero en sí, que debe haber sido pesado, pero bueno, sino por lo que representan las culpas. Las caídas, ¿qué estarán representando las caídas? Pues nuestras caídas. Nuestras caídas, continuamente, nuestras caídas y nuestra repetición en nuestras culpas. Y que son aparentemente, bueno, ahí aparecen como 3 caídas, pero debieron de haber sido millones. Millones de caídas, ¿eh? Después de esas caídas, o sea, el acercamiento de su madre y no lo dejan ni siquiera intercambiar palabras. O sea, lo paran a como dé lugar, a patadas, a jalones, a todo, y el caso es que párate y no hables con ella. No le dan oportunidad de un consuelo de hablar con su madre. ¿El cireneo qué representa? ¿Representa aquel ser humano que asume la voluntad de Dios? No, representa a aquel ser humano que se ve obligado a hacer la voluntad de Dios. A hacer la voluntad de Dios renegando. Porque no va de buen agrado. Eso es lo que somos nosotros y aprovechando que hemos hablado en otros programas del matrimonio, el cirineo somos nosotros cargando la cruz del cónyuge. Y que no nos gusta, y que no repelamos, nos gusta, y que repelamos y que queremos tirar esa cruz. Y queremos agarrar una nueva. O la cruz que nos toca en el momento social, nuestra posición social, en el momento de las injusticias, en el momento de las traiciones, en el momento de cualquier cruz que tengamos, la queremos tirar, no somos cirineo para Él. Entonces realmente es el momento en que todos somos obligados a llevar la cruz, porque en este mundo venimos a sufrir, entonces no somos obligados, o sea, llega un momento que no tienes opción. Somos un cirineo para Él. ¿Y qué representará para Jesús el que alguien le ayude a fuerzas y renegando? Un gran dolor, un gran dolor. La ingratitud, ¿sí? Sí. La falta de consideración, de humanidad, porque a lo mejor pues, entendemos que el cireneo a lo mejor ni lo conocía, que era la primera vez que lo veía, pero quizá al ver tanta maldad y tanta hazaña contra Jesucristo, debería pues, de haberte sentido sí, yo te ayudo. Sí, yo te ayudo. ¿Y no? La disposición, ¿no? Lo obligaron. Así es. Entonces, bueno, ahí estamos representados todos. La Verónica, ¿qué representa? Un alivio para Jesús. Aquellas pocas almas que tienen el valor de dominarse a sí mismos,
para llegar ante Jesús sin importar la turba que está alrededor en contra y decirle, Señor, aquí estoy para aliviarte un poco. Esa marca que deja en su lienzo sería la marca que deja en las almas que se acercan a Él para aliviarlo. Y que es la marca de un Jesús crucificado. Crucificado. O sea, que va en camino Sufriente. Sufriente, no es Así una es. marca de un Jesús gozoso. Entonces, bueno, 1 minuto de gozo ahí. Llegan ya arriba. ¿Qué sigue? Despojarlo de las vestiduras. Lo desnudan. No, ese que es sufrimiento. Lo desnudan, el pudor, toda esa cosa, y verse desnudo ante el mundo. Y el que le quiten la corona de espinas, porque se la quitaron, o sea, con todo Bueno, el que sí, le pusieron, le quitaron, le pusieron, le arrancan arrancaron la corona. De esto ya habíamos hablado, Sí. ¿no? De 3 veces cada sufrimiento. Entonces, ese pudor está reparando por nuestra impureza. Nos hemos quitado todo pudor y nos hemos vuelto totalmente, ¿cómo diríamos? ¿Qué palabra usamos, Ceci? Ay, como Tú que eres un poquito más... poco pudorosos. Bueno. Es que inconscientes del regalo que tenemos como templos del Espíritu Santo. Entonces lo malbaratamos mostrando de nuestro cuerpo de una manera insensible lo que es nuestro cuerpo, para provocar en nosotros lo malo. Por eso, ¿y qué palabra usamos para eso? Sin pudor, poco pudorosos, poco modestos, poco castos. Así es. O sea, un sin exhibicionismo que hacemos de nuestro cuerpo. Y esto a todos niveles y en la actualidad mucho más. Entre más pervertidos somos, más exhibicionistas nos volvemos. Nos encanta que vean nuestra podredumbre, nuestro torrente cedrón, nos encanta mostrarlo al mundo, decir, miren qué oloroso está, perdón por la... Sí. Pero esa es como la me estoy recordando de la película de La lista de Schindler, que es una película que muestra el pecado humano y la degeneración y la falta de sensibilidad frente al otro y al sufrimiento de los demás. Y realmente ese sufrimiento, yo creo que Jesús, de las guerras, de la injusticia humana, de la maldad humana, de matar por matar, porque me cayó gordo, porque no me limpió la bañera como yo quería, porque no se vistió como a mí me gustó, porque no me dijo lo correcto, en fin. Simplemente, ¿no? O sea, el placer de hacer daño. de hacer daño, simplemente el placer de hacer daño. Que estamos en la actualidad, en otro momento de la historia, igual que eso. Así es. Ahora es el placer de hacer daño. Sí, ya no solamente te robo, sino te mato. Así es. O sea, ya te quité y ahora te daño. Para siempre. Te causa un daño permanente, que lo vas a llevar hasta tu muerte, o si no es que te maté ahí mismo. Así es. Después de aquello, o sea, el consuelo del manto. Sí. Y posteriormente la cruz, o sea, ese tremendo sufrimiento de clavos. El manto de la Virgen, o sea, de la Virgen, ¿no? Que con lo que se cubre él. Los clavos que significan una inmovilidad total, o sea, de sus miembros y el dolor de sus miembros. ¿Qué está reparando en ese momento? Nuestra falta, nuestra esclavitud al pecado. Y también que Dios está inmóvil frente a nuestro pecado porque no puede habitarnos. Sí, pero no es Él nada más, sino ahora está representando la inmovilidad mía hacia Él. Así es. O sea, vivo crucificado por el pecado y pensamos que esa es nuestra vida y eso es lo que está sufriendo Él. La sed, aquella sed que siente, lógico, por el calor, por el esfuerzo, por el desangrado. La deshidratación. La deshidratación tiene sed, pero es una sed de almas. Está reparando por la falta de acercarnos a Él y por esa falta de nosotros de no darle lo necesario para subsistir. Y también algo muy interesante e importante es los insultos que recibe ahí todavía y los insultos del mal ladrón. Y el reto. Bueno, el mal ladrón. El mal ladrón, que digo que ninguno es bueno, pero digamos que el buen ladrón por lo menos le da cierto consuelo, ¿no? Cierto consuelo a Jesús. Así es. Y recibe un premio grandísimo, la verdad. Así es. Pero bueno, está eso, está la parte tremenda de aquella hiel que le dan
qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo, o sea, no es en lo que el romano está dando, sino lo que nosotros le estamos ofreciendo. Aquel grito despiadado de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En donde tiene que estar sufriendo lo que sufren los condenados para reparar por ellos y darle al Padre la gloria que los condenados deberían darle. O sea, todo esto y finalmente la muerte. La muerte donde repara la muerte de nosotros, porque el que está muriendo somos nosotros. Porque Él tomó nuestra vida, la llevó ahí, sufrió todo lo nuestro y la deposita en la cruz para matarla. Ahí mata nuestra vida. Y luego permite que lo pongan en el sepulcro para ponernos a nosotros en el sepulcro y corrompernos ahí y dejar esa vida como un cadáver para resucitar a nueva vida. A una vida, pero una vida gloriosa, una vida totalmente glorificada, que no es nada más la vida de Él, sino es nuestra vida que va junto con Él y que es todo lo que Él hizo para nosotros y que lo deja en depósito por si nosotros lo queremos tomar o no. Esto sería como la pasión externa de Jesús. No es nada más el decir, ay, pobrecito, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, sino tratar de ir viendo la parte que nos corresponde en eso y qué hacía con cada sufrimiento. Las Horas de la Pasión es un libro maravilloso en donde nos enseña a reparar por cada sufrimiento que Él tiene. Ojalá y este libro lo pudieran. No, además las gracias que el mismo libro da, con cada palabra que se lee, con tenerlo y meditarlo, el Señor le reveló a Luisa que tendría piedad de una ciudad entera si en esa ciudad había quien leyera Las Horas de la Pasión. La verdad es que es un libro maravilloso, cuesta 50 pesos, o sea, lo puede comprar en la parroquial, lo puede comprar en cualquier librería católica, lo va a encontrar probablemente, en parroquial ahí está. Y la verdad es que es un libro extraordinario y también está grabado, nosotros tenemos grabado Las Horas de la Pasión. Esta servidora las grabó porque había hecho un proyecto para grabarlas, no salió ese proyecto y las grabé porque el Señor me lo pidió que las grabara. O sea, no fue una decisión personal, sino era algo que Él me insistía todos los días hasta que lo hice. Que las grabé, fue difícil grabarlas porque Las Horas de la Pasión es muy doloroso. Quedas muy tocado del sufrimiento del Señor sufrimiento de Él. Y pasas días en que no puedes olvidar su sufrimiento. Entonces yo espiritualmente se los recomiendo en estos días, especialmente. Sí, o sea, en esta época, que es de siempre. O sea, la pasión de Jesús no la debemos olvidar. Nunca. Porque es el fundamento de nuestra vida espiritual. Y de nuestra redención. Así es. O sea, gracias a eso hemos sido redimidos. La verdad es que... Y hemos sido restituidos al punto de origen. Si nosotros hacemos Las Horas de la Pasión, nuestra vida espiritual se transforma totalmente. Y lo digo porque una vez que las leí, no me siento la misma persona. Para bien y para mal, porque uno se hace más responsable de lo que conoce, ¿no? Así es. Entonces, es una invitación para que hagamos las 24 horas de la Pasión. Aquí se pueden escuchar una cada día o varias cada día. Vale la pena y meditarlas porque tienen un impacto en nuestra vida espiritual y en nuestra vida con los demás. Vale la pena. Y bueno, pues esto es como un resumen de un telegrama de la Pasión de Jesús. Sí, ¿no? pero con la invitación de que leamos Las Horas de la Pasión. Así es. Y pues próximamente hablaremos un poquito sobre la pasión interior, que de alguna manera ya la tocamos. Sí. Pero también más profundizar. Irlo puntualizando. Y también me gustaría decir que el libro de Las Horas de la Pasión está en PDF. Lo pueden bajar en internet. O sea que no necesitan... Y lo pueden bajar en internet. O sea, voy a poner en la página de Tercer Fiat. Ahí está el libro, ahí están todos los libros. Sí. Y lo pueden bajar sin costo. Y eso, o sea que no hay pretexto que meditemos Las Horas de la Pasión. Les invitamos a... Y sería bueno que lo pusieras también aquí. Si usted me lo permite, canal, sí. Sí, claro. Sí, o sea, lo podemos poner. Para que lo puedan bajar en cualquier lado. Muy bien, así lo hacemos. Sí. Gracias, doctor, por su generosidad. Y gracias a ustedes por el favor de su atención y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.